Solo un minuto. ¿Se ve ahora la presentación? Sí, ingeniero. Ok, bueno, vamos a entrar en la parte final. En las clases anteriores vimos cómo a partir del ensayo de módulos resilientes eh, se armaba, ¿no? Dependiendo si el suelo es granular o si el suelo es fino, se armaban unos modelos de regresión, ¿no? Uno que era el modelo de la tensión invariante, donde a través de coeficientes de regresión obteníamos los parámetros K1 y K2 y el otro que era el modelo bilinear que es usado para suelos finos, donde hacíamos una regresión bilinear y de esa regresión bilinear obteníamos, ¿no? El punto de intersección de ambas rectas, que era el parámetro K1, el valor correspondiente al módulo resiliente para el valor K1 equivalente a K2 y las pendientes de las rectas de la primera recta y de la segunda recta dada por K3 y K4. Entonces con eso obteníamos los cuatro mo- eh, valores de coeficientes de regresión y aparte de eso obteníamos unos módulos resilientes máximos y mínimos, ¿no? Eh, dados por estas expresiones. Entonces, eh, vamos a ver con estos datos la situación donde tenemos aquí un concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor, capa base de 30 centímetros y después una subrasante que tiene un espesor infinito, ¿no? En vez de entrar con valores de módulos resilientes, vamos a entrar con el modelo, ¿no? Para la capa base del invariante de tensión y para la capa subbase con los factores K1, K2, K3 y K4 y con el módulo resiliente eh, máximo y mínimo dado por estas expresiones. Aquí, como les había dicho, hay que corregir que es sigma D, ¿no? De donde sigma D es la mínima y máxima tensión de desvío aplicadas en el ensayo triaxial respectivamente. Entonces, con eso vamos a arrancar el programa Ken Layer y voy a mostrar más o menos cómo se introducen los valores en el programa. El modelo de Ken Pape ya yo se lo subí al WhatsApp, el modelo que les voy a mostrar. Para ganar tiempo voy a subir, ¿no? Un modelo ya ejecutado. Entonces, aquí, no sé si están viendo,
¿Ok? Entonces, en File, en vez de colocar yo un nuevo pavimento, voy a mostrar cómo metí los datos, ¿no? Eh, Cómo metí los datos en este archivo. Después ustedes pueden, no les voy a exigir que hagan esto con los informes de LWD, de DCP y GeoGauss. Vamos a hacer la evaluación de este módulo, pero de todas formas, para quien quiera hacer monografía, digamos, ¿no? Es que estoy explicando estos aspectos. Entonces, eh, cuando voy a crear un archivo, bueno, voy a cargarlo primeramente. Voy a cargar nuevamente el Ken Page. Entonces voy a cargar este archivo que yo he nombrado ejemplo uagrm.dat. Los archivos en el entorno Kenpage se guardan con la extensión .dat. Entonces voy a cargar esos datos. Y lo que voy a hacer es, voy a, en Layering, en File, voy a dar un Alt y voy a cargar este ejemplo UAGRM. Voy a darle a abrir y me voy a ir a General. Si se pierde la visualización en algún punto, por favor me van a ir avisando. Entonces, como había comentado antes, la primera parte es si el módulo elástico lo voy a evaluar como lineal, como no lineal, que es en nuestro caso. Si es viscoelástico, es en caso de las propiedades viscoelásticas de la carpeta, o si es combinado, ¿no? No da el tiempo para a- eh, tocar el tema viscoelástico, pero les adjunté ese libro de Wang, donde ustedes van a poder hallar todos los temas viscoelásticos, y quien quiera hacer monografía sobre el respecto, es un tema muy interesante, pero todos los datos están en el libro de Wang, y tendríamos que hacer ensayos en mezclas asfálticas que las podemos hacer en el laboratorio de la carrera, pero por el tiempo es realmente corto para analizar el modelo viscoelástico. Entonces voy a dar la situación 2, situación no lineal. El análisis de daño ya voy a comentar una vez que corramos el archivo, pero es para que me haga el análisis de cómo la estructura del pavimento se daña en función conforme voy aplicando ciclos. Si yo quiero hacer un análisis de daño con salida detallada, le voy a dar el 2 aquí. El número de periodos por año, voy a darle 1. Sí, es decir, yo puedo una vez al mes simular cómo va variando las propiedades de la carpeta asfáltica en función, y de la capa base y subrasante en función de términos de humedad, temperatura, etcétera. Número de grupos de carga, si pongo más de uno, puedo configurar diferentes tipos de eje: eje tándem, eje trídem, llanta simple, llanta doble, etcétera, ¿no? Esta es una cuestión de tolerancia, es cuestión del proceso iterativo de convergencia. Número de capas, vamos a colocar 3.
Número de coordenadas para análisis. Ya voy a explicar qué es esto en la salida de resultados, pero le voy a dar dos. Número de máximo de ciclos por integración numérica. Es parte de la solución numérica, 80 ciclos. El tipo de respuesta, uno, si solo quiero desplazamientos, si quiero 5, si quiero desplazamientos más tensiones, y 9 si quiero lo completo, que es deformaciones, tensiones y desplazamientos, entonces voy a dar 9. Si todas las interfaces son eh, conectadas, es decir, si hay fricción o no, estoy considerando que hay adherencia. Número de capas para análisis de tracción, es la carpeta asfáltica que se evalúa tracción. Como solo tenemos esa, le damos 1. Y número de capas para compresión superior, estamos hablando capa base y subrasante que se analizan a compresión. Sistema de unidades va a ser 1. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok. Entonces aquí puedo darle un título, por ejemplo de seminario, y con eso salimos de esta pantalla. La siguiente es coordenada Z, es para los puntos donde yo quiero hacer cálculo de tensiones, pero como ya habilité eh, la opción de análisis de daño, ya el programa me va a direccionar a coordenadas específicas para el análisis de daño. Entonces ahí no hago nada, solo le doy a aceptar. En capas, yo le voy a colocar el espesor de capas. Aquí este ejercicio tiene una pequeña diferencia porque en vez de 7 centímetros, yo le estoy dando 12 centímetros de espesor de pavimento al concreto asfáltico, y 30 centímetros de espesor a mi capa base. PR es el Poisson Ratio, módulo de Poisson. En carretera se acostumbra a colocar 0,3 para capas bases y concretos asfálticos, y para materiales finos 0,45. Gamma es el peso específico de cada capa. Vamos a usar 22 kilonewtons por metro cúbico para el concreto asfáltico, que es un dato común y corriente. 19 kilonewtons para la capa base y 18 kilonewtons para la capa subrasante. Esto se obtiene de hacer ensayos, ¿no?, en suelos de peso específico de peso específico de mis materiales, ¿no? ¿Quedó entendido entonces esta ventana? Y aquí fíjense que el espesor no me habilita porque el programa asume, como les dije, que es el semiespacio infinito, es decir, espesor infinito de la subrasante. Si tuviese una subrasante mejorada, entonces ahí podría poner más capas, ¿no? ¿Entendido esta ventana? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Se entiende, ingeniero? Ok, gracias. Le voy a dar OK a esta ventana y ahí voy a colocar interfaz. En interfaz es caso que yo tenga capas que tienen adherencia entre sí, y, y las que no tienen, que yo debo especificar acá. Generalmente en pavimentos lo que se quiere es que todas tengan adherencia, ¿no? Entonces por eso el programa dice acá que ya seleccionamos NBond igual a 1, es decir, todas las capas se encuentran adheridas entre sí. Entonces no necesito introducir nada, le voy a dar a aceptar. La siguiente es el módulo. El programa, como expliqué en casos anteriores, necesita
partir del análisis inicial, eh, necesita partir de un análisis inicial para llegar a una convergencia usando los modelos no lineares que hemos hablado, ¿no? El modelo no lineal del invariante de tensión, el modelo bilineal, etcétera, ¿no? Pero yo necesito dar unos módulos elásticos de partida. Puede ser cualquier módulo elástico que yo haya obtenido del ensayo, excepto que para el concreto asfáltico vamos a usar un valor característico de una carpeta asfáltica nueva, es de 5 millones de kilopascales o 5.000 megapascales. Eh, la, Todos estos datos también están siendo explicados acá. El módulo elástico de la capa base es 120.000 kilopascales. Se obtuvo de uno de los valores aleatorios, puede ser que se obtuvieron en el ensayo triaxial, y 90.000 para la subrasante. Entonces, estos son valores de módulo elástico de partida. ¿Entendida esta ventana? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces le voy a dar OK a esta ventana. Como les dije, yo puedo, si tengo épocas de lluvias muy pronunciadas, donde mis condiciones de temperatura también van a cambiar mucho, yo puedo dividir esta entrada de informaciones hasta en 12 valores de módulo. Pero para un análisis inicial vamos a usar solamente ese valor de partida. Entonces le voy a dar OK aquí. En carga, load, aquí yo tengo que configurar mi eje. Entonces, 0, aquí tengo una guía donde en la parte que dice CR, me dice, perdón, en carga, load, 0, debo asignar si el eje es simple, con llanta simple, single axle, single tire, significa eje simple con llanta simple. Uno, tipeo para eje simple con llantas dobles. Dos, para ejes tándem. Y tres, para ejes trident. Eh, entonces estamos considerando un eje simple con llanta simple, que va a ser cero. CR, como ven acá, es el radio de contacto del área circular cargada, que vamos a adoptar 15 centímetros. CP es la presión de inflado de llantas que vamos a adoptar de 566 kilopascales. ¿De dónde sale? De considerar mi carga de 40 kilonewtons dividida por el área de la huella por pi r cuadrado con r igual a 15 centímetros. Entonces, si divido ¿por qué 80 kilonewtons, 40 kilonewtons? Porque el eje es 80 kilonewtons y va 40 kilonewtons a cada llanta. Esos 40 kilonewtons dividida por el área, ¿no?, de contacto de la llanta me da esos 566 kilopascales. YW y XW se usan más para el caso de cuando yo estoy usando ejes tándem o ejes trident o llantas dobles para poner las coordenadas de los otros ejes y las otras llantas. Eso lo pueden ver en el manual del libro de Wang también, pero en este caso, como estoy tratando con llantas simples, voy a dejarlo con cero. Y NR es el número de coordenadas radiales. Si ustedes recuerdan del análisis elástico, yo tenía que, bajo mi llanta,
bajo mi llanta yo tenía que indicar radialmente cuál era la distancia a la cual yo tenía que evaluar mi salida de resultados. Este valor de diferentes, de varios números radiales es cuando yo tengo llantas dobles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo querer ver en esta zona entre llantas, debajo de cada llanta, pero como estamos tratando con eje simple, le vamos a poner solamente una coordenada radial que va a ser cero. Esa coordenada radial ya les voy a mostrar dónde la vamos a introducir. Esa coordenada radial va a ser cero porque nos interesa la respuesta directamente bajo la carga de eje simple. ¿Quedó entendido entonces hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Todo bien, ingeniero, hasta ahí. ¿Se entiende? Ok, ok, perfecto. Entonces le voy a dar ok aquí. Solo un minuto. Entonces, eh, con eso estaríamos ya teniendo configurada nuestra carga. A continuación, necesitamos entrar ya con las características no lineares de nuestro modelo. Entonces, esto es todo el manual de qué significan cada parámetro. Eh, yo lo voy a ir indicando acá. En la parte general, el programa en información no lineal general, el programa lo que me va a pedir primero es número de capas no lineares. Son dos: la capa base y la subrasante. Número máximo de iteraciones se deja por defecto, es el tema de cuántas veces va a recalcular los módulos resilientes hasta llegar a la convergencia. Si en 15 iteraciones no me da convergencia, yo puedo aumentar aquí el número de iteraciones. Eh, la coordenada radial para el análisis no lineal es lo que les decía. Debajo de la carga va a ser cero esta coordenada radial. Y las coordenadas X y Y para el análisis no lineal, esto es más cuando yo tengo, como les decía también, unas otras configuraciones de carga, llantas simples, dobles. Igual el tema slope o distribution, eh, esto lo que significa es que cuando yo tengo mi carga, me quiere, el programa me pregunta cuál es la pendiente de distribución de carga conforme al espesor. Entonces aquí yo puedo configurar un criterio de disipación de carga a través de un método de pendiente, que también esto se usa más que nada en configuraciones de ejes más complejos. No vamos a usarlo. Y la tolerancia para el análisis lineal es 1%, es decir, en el proceso iterativo el programa va a estar calculando diferentes módulos. Entonces ahí lo que es el parámetro de criterio de parada cuando haya menos de 1% de divergencia, ¿no? Entre los módulos resilientes calculados a través de un determinado número de iteraciones. Entonces ahí el programa va a llegar a la convergencia. Generalmente estos parámetros dan buenos resultados para el tipo de problema que estamos analizando, entonces no los voy a cambiar.
El método de relajación también se sugiere, ¿no? Que sea 0,5. Eh, es un criterio también de evaluación de convergencia. Si tengo problemas en convergencia, este valor aquí el manual dice que puede cambiarse a 0,25 o a otros valores para que se obtenga la convergencia en el procesamiento. ¿Me están acompañando hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Este parámetro non-seasonal es aquí donde yo voy a calcular eh, es aquí donde yo voy a introducirle primeramente qué tipo de capa, qué número de capa no lineal voy a analizar. Entonces, tenía la capa, el concreto asfáltico, que voy a analizarlo simplemente como elástico. El número 2 sería la capa base y el número 3 sería la subrasante. Por eso aquí el número de capas que voy a introducir son las capas 2 y 3. ¿Y a qué profundidad? El programa me dice en capas base, yo suelo, aquí tengo 12 centímetros y para la capa base se suele calcular a mitad de espesor. Si aquí tengo 30 de espesor, entonces sería 15 más 12 centímetros, entonces por eso aquí 27 centímetros de profundidad que voy a evaluar la tensión y la deformación vertical en mi capa base. Y ya en mi capa subrasante, el nivel superior de mi capa subrasante aquí sería 30 más 12, sería 42. Y ahí tengo, ahí tendría, la norma dice que, no la norma, ¿no? Pero el método mecanicista empírico recomienda que a 1 pulgada por debajo del nivel superior de sus rasantes se evalúe la deformación vertical en sus rasantes para evaluar el daño. Entonces tendríamos 30 más 12, 42 y aquí yo adopté 3 centímetros. Entonces a la profundidad de 45 centímetros estaríamos eh, evaluando las tensiones y deformaciones a nivel de mi capa subrasante. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Y bueno, aquí N-Clay es el modelo que yo quiero decirle. Cuando yo pongo 0 aquí en N-Clay, significa que yo le estoy diciendo al programa que trabaje con este modelo K1 veces tita elevado a K2. Y si le doy 1 aquí, el programa lo que entiende es que yo le estoy diciendo que el modelo es el bilineal con los factores K1 a K4. Entonces, es aquí que yo le digo que modelo de regresión para representación de módulos resilientes, yo le estoy dando a mi suelo de capa base y a mi suelo de subrasante. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Y ahora, si yo doy doble clic en esta parte, en ZCNOL, donde doy la profundidad a la que yo quiero evaluar mis deformaciones, le doy doble clic, me va a aparecer, me va a pedir cuál es el coeficiente K2 del modelo K1 veces tita elevado a K2.
Entonces es aquí donde yo introduzco el valor de K2. Y el coeficiente de empuje pasivo del suelo, porque el programa toma en cuenta en la presión confinante cuál es la profundidad para saber cuál es el peso del suelo también que influencia en mis tensiones, ¿no? Entonces, estoy adoptando coeficiente de empuje pasivo de 0,6 y esto de la mecánica de suelos en función del ángulo de fricción se puede obtener, ¿no? Entonces K0 es el empuje pasivo que le voy a dar 0,6 y aquí le voy a dar también, le voy a dar OK. Con eso aquí ya configuré mi parámetro K2 para el modelo del invariante de tensión y aquí abajo le voy a dar doble clic y fíjense qué es lo que me pide. También me pide los parámetros K2, K3 y K4 de mi modelo bilineal. Y aquí K0 también va a ser el empuje pasivo del suelo. ¿Está entendida esta parte? Es la parte donde metemos el modelo no lineal para capa base y para subrasante obtenidos del ensayo triaxial dinámico. ¿Entendido hasta ahí esa parte? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, gracias. Entonces con eso estaría ya con mis datos configurados en esta parte. Le voy a dar OK y me voy a ir a la última parte seasonal de mis datos no lineares. Y aquí ya el programa sabe que hay dos capas no lineares, que es la capa 2 o layer 2 y la capa lineal número 2 que corresponde al layer 3. Y voy a darle los parámetros que faltan. Entonces aquí aprieto este botón y el programa me va a pedir un ángulo de phi. Este ángulo no es el ángulo de fricción, es un tema de convergencia que usa también el, el programa. Y si yo no tengo un criterio diferente de convergencia, el manual recomienda usarlo igual a 40. Y K1 es el otro parámetro de mi modelo de invariante de tensión. Entonces es aquí que meto yo el parámetro K1 que faltaba para mi material no granular. Perdón, para mi modelo invariante de tensión para mi material granular, perdón. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero, se ingeniero. entiende. Ok, gracias. Entonces también le voy a dar OK a este suelo. Con eso ya estaría metiendo todos mis datos de mi capa no lineal de capa base del invariante de tensión. Y ahora voy a dar aquí input, donde yo aquí introduzco, si ustedes recuerdan, habían unas fórmulas de módulo resiliente mínimo, módulo resiliente máximo en el modelo no lineal, de acuerdo a las fórmulas que mostramos en la presentación, y que con esto yo aquí coloco mi módulo perdón, coloco mi módulo mínimo, coloco mi módulo resiliente máximo, y K1 es el mismo parámetro que el parámetro K2 en mi modelo eh, no lineal. Entonces con eso le voy a dar OK.
Y con eso prácticamente estoy metiendo todos mis datos en el programa. Solo falta meter el modelo de daño, que ya lo voy a explicar en la segunda parte del día de hoy. Entonces lo que yo quería era hacer un intervalo de 10 minutos, por favor, y vamos a ver la parte de daño. Eh, Vamos a correr el programa, vamos a analizar los resultados y vamos a ver la vida útil del pavimento a partir de los resultados que obtenemos. ¿Ok? Entonces, 10 minutos por favor y retornamos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.